Bendiciones para cada uno de los presentes, mis hermanos, y también para nuestros hermanos que están en plataforma. Bendiciones. Hoy quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra de Dios en Juan 14, versículo 1 al 12, para atesorar un poco la palabra de Dios en nuestros corazones. En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 14, versículo 1 al 12. Y nos dice así la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él los hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiera en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, estos versículos de la palabra del Señor nos van a ayudar para comprender nuestro tema para esta preciosa hora. Quiero compartir con ustedes este tema: las mayores obras del discípulo cristiano. Este va a ser nuestro tema, sobre las mayores obras del discípulo cristiano. Cuando nosotros nos detenemos en el versículo 12 y lo relacionamos con todos los versículos que están en todo el capítulo 14, capítulo 13 y capítulo 15, nos vamos a dar cuenta de las grandes verdades que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos. Históricamente, en la experiencia de maestros y alumnos, los alumnos en ocasiones han tenido el privilegio de hacer mayores obras que sus maestros. Son las experiencias que vivieron los discípulos de Cristo en cierto sentido. Y es lo que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos en relación a nuestro tema, sobre las mayores obras del discípulo cristiano. ¿Cuál es la primera verdad que quiere enseñarnos la palabra de Dios? Porque lastimosamente muchas veces se ha distorsionado el sentir del texto en el orden correcto. Y miremos qué nos dice la palabra del Señor en el versículo 6, para comprender qué es lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos sobre las mayores obras del discípulo cristiano. Notemos lo que dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
¿Cuál es la primera verdad que encontramos en relación a nuestro tema sobre las mayores obras del discípulo cristiano? La primera verdad es que son mayores porque muestran a Cristo. Esta es la primera verdad. Son mayores porque muestran a Cristo. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la sexta declaración del yo soy, según lo que encontramos en el Evangelio de San Juan. Como respuesta a la pregunta de Tomás, Jesús declaró que Él era el camino a Dios, pues es la verdad de Dios y la vida de Dios. En este versículo queda establecido que Jesús es el único camino para acercarse al Padre. No existen muchos caminos, sino uno solo para llegar a Dios, es decir, a Jesucristo. Para comprender de qué está hablando Cristo aquí, tenemos que leer estas palabras en su contexto para comprenderlo. El Señor ha dicho a sus discípulos que está a punto de partir de este mundo, de acuerdo a Juan 13:33 y capítulo 14, versículo 1-3, lo que no solo provoca inquietud y tristeza en los discípulos, sino también interrogantes. Sobre todo porque el Señor asevera que ellos sabían a dónde Él iba y conocía el camino. Bajo este contexto le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Es entonces cuando el Señor pronuncia las conocidas palabras del versículo 6. Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Las mayores obras del discípulo cristiano son mayores porque muestran a Jesucristo. Está bajo ese sentido. Viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cuando vemos esta otra expresión, a la luz de esta declaración, Felipe pide al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstrame el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Soy el único camino que hay para los hombres para llegar al cielo y ver al Padre. Soy la única verdad que hay en el mundo perdido, lleno de relativismo, para ver al Padre. Soy la única vida que da vida eterna al hombre muerto de sus delitos y pecados, para ver al Padre. Cuando nosotros vemos la respuesta de Jesús, podemos darnos cuenta que de esta forma las mayores obras del discípulo cristiano son mayores porque muestran a Cristo. En ese sentido está esta expresión. ¿Cuáles nosotros creemos que son las mayores obras del discípulo cristiano? Son mayores porque muestran a Cristo. Si nosotros queremos entender esta primera verdad, podemos darnos cuenta que esto es la lección que nos presenta la palabra del Señor. Que las mayores obras del discípulo cristiano son mayores porque muestran a Cristo. El auténtico discípulo siempre va a estar mostrando a Jesucristo. Siempre va a estar diciéndole a las personas que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay más. No hay tal frase como: hay muchos caminos para llegar a Roma y todo es lo mismo. No. En el mundo hoy, las religiones, están los pensamientos de que hay muchas formas para llegar al cielo. Y aquí la palabra del Señor nos está recordando que una de las mayores obras del discípulo cristiano es proclamar esta gran verdad, es enseñar esta gran verdad, que Jesucristo es el único camino para llegar al cielo. Para que nosotros entendamos, mis hermanos, que esto es la primera verdad que nos presenta la palabra del Señor. Pero notemos también lo que dice el versículo 9 y 10. Para poder entender un poco más sobre nuestro tema, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Notemos esta última fracción.
sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cuál es la segunda verdad que podemos entender en relación a nuestro tema? Las mayores obras del discípulo cristiano también son mayores porque muestran el medio del Padre. Si muestran el medio del Padre, acá tenemos que entender a la luz de este contexto: desde ahora le conocéis. Ellos conocen a Dios porque les han llegado a conocer a Cristo en su ministerio. Así como pronto los harían en su muerte y resurrección, conocerlo a Él es conocer a Dios. La retirada afirmación de Jesús como Dios encarnado no admite ningún tipo de duda con respecto a esta verdad del Evangelio. A la luz de la doctrina de Cristo vieron a Dios como Padre de las luces, y en los milagros de Cristo vieron a Dios como el Dios del poder. La santidad de Dios brilló en la pureza inmaculada de la vida de Cristo. Tenemos que creer la revelación de Dios al hombre en Cristo, porque las obras del Redentor muestran su gloria y a Dios en la palabra de Él. Cuando nosotros vemos esta otra porción de la palabra del Señor sobre las mayores obras del discípulo cristiano, son mayores porque muestran el medio del Padre. Las palabras que yo os hablo no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, de acuerdo al versículo 9 y 10. Si podemos notar algo interesante aquí, uno esperaría que el Señor dijera: las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que habla estas palabras por medio de mí. Pero ¿es eso lo que dice? En realidad que sí. Lo que el Señor dice a Felipe es que Dios el Padre está haciendo su obra en el mundo por medio de las palabras de Jesucristo. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Como bien señala un comentarista llamado Hendrickson, siempre que Jesús habla, el Padre actúa por medio de sus palabras. Esta es la verdad que nosotros encontramos acá. Ahora bien, no olvidemos el contexto. El Padre ha estado obrando por medio de las palabras de Jesucristo. Pero el Hijo ha dicho a sus discípulos que retorna a la casa de su Padre. ¿Qué va a suceder ahora con el plan de redención? ¿Cómo estaban entendiendo los discípulos de Cristo cuando Jesús estaba diciendo estas palabras? ¿Es su partida el punto final de la obra redentora de Dios en el mundo? Por supuesto que no. De esta forma, las mayores obras del discípulo cristiano son mayores porque es el medio del Padre que obra a través de las palabras de Cristo. Este es el mensaje que hoy tenemos a la luz de la palabra del Señor, que las mayores obras del discípulo cristiano son mayores porque nos enseñan esta gran verdad, porque muestran el medio del Padre, y el medio del Padre es que Él estaba hablando por medio de las palabras de Jesucristo. En este sentir son mayores las obras del discípulo cristiano. Entonces podemos ver cómo la palabra del Señor presenta estas verdades en secuencia para poder nosotros atesorarlo en nuestro corazón. Las mayores obras del discípulo cristiano son mayores porque muestran a Jesucristo, que es la primera verdad, pero también son mayores porque muestran el medio del Padre, el medio que usa el Padre. En ese sentir también es mayor la obra del discípulo cristiano. Y quiero que notemos otra gran verdad que tenemos a la luz de la palabra del Señor. Y nos dice los versículos 11 y 12 para ver cómo complementa la idea de este pasaje y no dar malos entendidos cuando sacamos un texto fuera de su contexto. Noten lo que dice la palabra del Señor: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, la obra que yo hago, él las hará también. Y noten la última frase: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La interrogante aquí es: ¿cuáles son estas mayores obras que puede hacer el discípulo cristiano?
Ya hemos sacado dos respuestas a la luz de la palabra del Señor: que las mayores obras del discípulo cristiano son mayores porque muestran a Jesucristo, son mayores porque muestran el medio del Padre. Pero aquí tenemos otra gran verdad: son mayores porque proclaman el evangelio de redención. Si son mayores porque proclaman el evangelio de redención, tenemos que aprender, mis hermanos, que a la luz de la palabra del Señor en su contexto, la expresión que dice y aún mayores obras hará, y aún mayores hará, Jesús no se refería a obras mayores en cuanto a poder de sanidad, sino en cuanto a su alcance. Serían sus testigos a todo el mundo a través del poder del Espíritu Santo que mora en ellos, y les dará su plenitud, y traerían a muchos a salvación por la presencia del Consolador en sus vidas. Esta afirmación se enfoca más en los milagros espirituales que en los milagros físicos. El libro de Hechos constituye el inicio del registro histórico de todo lo que lograrían los discípulos llenos del poder del Espíritu Santo en el mundo, porque yo voy al Padre. El único modo de hacer aquellas obras mayores era con el poder del Espíritu Santo, quien solo podía ser enviado tras el regreso de Jesús al Padre. ¿Quiere decir esto que nosotros haremos milagros más extraordinarios que los que Jesús hizo? De ninguna manera. Por supuesto que físicamente no. Pensemos, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro. Ese fue tal vez el milagro más sorprendente que Jesús llevó a cabo durante su ministerio terrenal en los 3 años, donde dejó boca abierto a todos los presentes. Ese fue el milagro más grande físicamente, porque espiritualmente Lázaro ya era discípulo, ya era creyente de Cristo. Pero el milagro físicamente más sorprendente en el ministerio de Cristo fue el milagro de Lázaro. Ahora, la interrogante acá es: ¿y nosotros haremos milagros mayores? ¿Qué puede ser más extraordinario que resucitar a un muerto? Esa es la interrogante acá en su contexto. ¿Qué puede ser más extraordinario que resucitar a un muerto? Lo que el Señor está diciendo a sus discípulos es que su partida no será en detrimento, o sea, daño moral, espiritual o material en contra de los intereses de alguien de su obra redentora. Porque por medio de esa misma palabra en la que Él obró, nosotros haremos obras mayores que las suyas. La obra mayor de la que Cristo habla es tomar individuos que están muertos en sus delitos y pecados y traerlos a la vida por medio de la proclamación del evangelio. Eso es la verdad que tenemos acá en su contexto. Cuando nosotros podemos ver esta verdad, podemos entenderlo en su contexto cuando nosotros comparamos lo que está en el evangelio de San Juan en su capítulo 14. Juan, con su propia declaración, y comparándolo con Juan capítulo 5, podemos darnos cuenta lo que hay acá. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Cuando nosotros vemos esta otra fracción de la palabra del Señor, podemos entender por qué como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, noten lo que dice la palabra de Dios: viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esto lo podemos encontrar en el evangelio de Juan en su capítulo 5, para entender lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos, en qué sentido ellos iban a hacer mayores obras. Los discípulos tendrían la oportunidad de hacer obras mayores que las de Cristo mismo, en el sentido de que a través de la historia de la iglesia, haciendo uso de la misma palabra que Él usó, millones habrían de ser salvos. ¿Acaso no fue eso lo que ocurrió en el día de Pentecostés?
Un solo sermón del apóstol Pedro y dice la palabra del Señor que se convirtieron 3,000 personas. Jesucristo en 3 años no llegó a esa cantidad de conversiones, pero un solo sermón del apóstol Pedro se convirtieron 3,000 personas. Estas son las mayores obras. Muchísimas más conversiones de las que ocurrieron durante 3 años de ministerio de Jesucristo. ¿Cómo fue que ocurrió algo tan extraordinario? Por medio de la predicación de la palabra de Dios. Dios no ha prometido obrar por ningún otro medio, sino solo a través de su palabra. Si queremos ver pecadores siendo salvados y creyentes siendo fortalecidos, debemos proclamar la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay salvación y no hay crecimiento espiritual. Ella es la espada del Espíritu, según lo que nos enseña Pablo en Efesios 6:17. Es el instrumento por medio del cual Él opera en la vida de todas las personas, tanto para su momento de conversión como para después de su conversión para crecimiento. Lo que sucede es que esa obra del Espíritu por medio de la palabra no siempre es perceptible para muchos, por lo que muchos equivocadamente han decidido usar otros medios que parecen más efectivos para tratar de alcanzar a los de afuera y mantener a los que están dentro, pero desconectados de esa palabra de proclamación del Evangelio. Hoy en día hay muchas metodologías para llamar gente a las congregaciones, pero está muy lejos del enfoque bíblico correctamente. Y entonces lo que acá tenemos que tener precaución es que no sustituyamos las metodologías, la metodología de Dios por la del hombre. Podemos hacer un montón de cosas más atractivas que predicar la palabra, y es muy probable que atraigamos a muchas personas a muchos cultos, pero no podremos traerlas a Jesucristo para que tengan vida eterna. Los pecadores no serán salvados ni los creyentes edificados por ningún otro medio, sino solo a través de la proclamación de la palabra de Dios. La misma palabra que Dios usó para crear el mundo es la misma palabra que usa hoy para salvar a los pecadores y conectarlos entre sí para la formación y el fortalecimiento de la iglesia. No fue por casualidad que la iglesia nació en Pentecostés, porque era el cumplimiento de la profecía de Joel en cuanto a la venida del Espíritu Santo. Después de la predicación de un sermón, y tan pronto esas almas fueron salvados, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué hicieron esta multitud? Solo recordemos lo que dice Hechos 2, 41, 42, cuando se convirtieron esta multitud. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero noten qué hicieron. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren el efecto de la proclamación de la palabra del Señor, de la predicación de la palabra de Dios. La dinámica de esta nueva comunidad giraba en torno a la enseñanza de los apóstoles, porque la enseñanza de los apóstoles era cristológico. Ese era el factor principal, que Dios nos ayude para que no nos dejemos seducir y terminemos cambiando el método de Dios por técnicas de mercadeo religioso, porque es una tentación para muchos hoy en día. Es haciendo uso de la palabra de Dios que veremos grandes obras en medio nuestro. Dios será glorificado, los perdidos serán salvados y los creyentes serán edificados y fortalecidos en su fe únicamente por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, de esta forma las mayores obras del discípulo cristiano son mayores porque proclaman el evangelio de redención. ¿Qué ganamos si vamos a orar por alguien y se sana y no entiende qué es convertirse a Cristo y entregar su vida como hombre pecador, sino cae rendido a los pies de Cristo reconociendo que es un vil pecador? ¿Qué ganamos? Al fin y al cabo todos vamos a morir, y aunque Dios le haga un milagro en su vida físicamente, de todos modos vamos a morir.
Algunos se van de 60, 70, 80, 90, 100 años, 20 años, 10 años, sin hoy. De morir nos tenemos que ir. No nos gusta porque no nos gusta. Cuando enfermamos pedimos oración, ayuno y tantas cosas que hay que en la gracia de Dios pues nos provee de su gracia. Pero tenemos que entender que está establecido en el orden de Dios que el hombre tiene que morir. Polvo eres y al polvo volverás. Nada ganamos si sanamos a una cantidad de enfermos, pero no entienden lo que es la obra de redención, lo que es el poder del evangelio en perdonar delitos y pecados, la naturaleza pecaminosa del hombre. Y los discípulos entendieron esto. Cuando ellos estaban alrededor del maestro, ellos entendieron estas grandes verdades cuando ya lo estaban viviendo. Y hermanos, a la luz de la palabra del Señor, las mayores obras del discípulo cristiano son mayores porque muestran a Cristo, son mayores porque muestran el medio del Padre, son mayores porque proclaman el evangelio de redención. Desde ese sentir son mayores. Ahora, cuando nosotros enfaticemos más lo temporal, pues tengamos cuidado, porque vamos a parecernos a aquella multitud que vio milagros y sanidades, pero ni aún con todo eso mandaron a crucificar al autor de la vida. No hay mayor milagro y sanidad que usted puede ver que un hombre caiga rendido a los pies de Cristo. Ese es el mayor milagro y la mayor sanidad. ¿Le damos gloria a Dios por eso? Esa es la verdad bíblica. Pastor, entonces no podemos orar por los enfermos. Claro que sí, pero eso no es la esencia. Pastor, entonces no podemos orar por nuestros hermanos que se enferman. Claro que sí, pero eso no es la esencia. La esencia es lo que hoy nos está enseñando la palabra del Señor. Las mayores obras del discípulo cristiano son mayores porque muestran a Cristo, son mayores porque muestran el medio del Padre, son mayores porque proclaman el evangelio de redención. Y no hay mayor gozo que ver a hombres y mujeres rendidos a los pies de Jesucristo. Hay gozo en el cielo y hay gozo en la tierra, porque eso fue el cumplimiento de la profecía de Joel. Eso es lo que ustedes van a ver. Y por cierto, hermanos, se han levantado naciones, sistemas políticos para poder exterminar el cristianismo en diferentes eras. Y hasta el día de hoy, entre más atacan el cristianismo, hay más conversiones. Entre más los quieren matar, hay más conversiones. Y entre más los odien, hay más conversiones. Porque es lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios, que las mayores obras del discípulo cristiano son mayores porque muestran a Cristo, son mayores porque muestran el medio del Padre, son mayores porque proclaman el evangelio de redención. Si entendemos la esencia del evangelio, ya vamos a poder distinguir cuando alguien enfatiza más lo temporal. Cuando nosotros distingamos la esencia del evangelio, que en esto consiste las mayores obras, la tentación de ver multitud de sanidades es fuerte en nuestras vidas, pero por un poco descuidamos la esencia real bíblicamente, nos podemos torcer y nos podemos volver emocionalistas, sensacionalistas. Pero hoy lo que nos está diciendo la palabra de Dios son estas verdades en relación a nuestro tema. Las mayores obras del discípulo cristiano. ¿A qué se está refiriendo eso? Hoy hemos aprendido que son mayores porque solo muestran a Cristo. Son mayores porque muestran el medio del Padre que Dios utilizó para entender qué estaba haciendo Jesucristo. Son mayores porque proclaman el evangelio de redención, fiel a la palabra de Dios. Si nosotros somos fieles a la palabra, tarde o temprano vamos a ver al hijo convertido a los pies de Cristo, al nieto, al bisnieto, al vecino, pero usando la palabra de Dios. Porque el problema contemporáneo sigue siendo el mismo del tiempo de Jesús.
A la gente le encanta que le suplan sus necesidades temporales. Pero caer rendido a los pies de Cristo porque son pecadores por naturaleza, son pocos los que caen delante de Cristo para reconocer que necesitan de un Señor y Salvador. Que Dios nos guíe, que Dios nos use para su gloria y para su honra. Y de nada sirve que mano Salva, mano Alex resuciten 50 o 100 muertos y vayan a ser famosos a nivel mundial, si de los 50 y 100, 0 convertidos, no hubo ninguno, de nada sirvió. Solo quedó para la vida temporal, porque de todo modo de morir nos vamos a morir. Viene la hora, y ahora es, noten cómo Jesucristo lo enfatiza, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Este es sorprendente. El momento de conversión es el momento más gozoso en la vida de un creyente, porque el poder de la palabra llega al corazón y en la vida de aquellos quienes necesitan de Cristo. Tengamos mucha precaución, porque cuando usted ve muchos canales religiosos, ¿es cierto eso? ¿No es cierto? Tenemos que tener cuidado. Pero hoy la palabra de Dios nos ha enseñado estas grandes verdades sobre las mayores obras del discípulo cristiano. ¿En qué sentir son mayores? Porque muestran a Cristo, porque muestran el medio del Padre, porque proclama el evangelio de redención. Desde este sentir son mayores. ¿Hay alguien en esta preciosa hora que le quiera decir a Jesús: Jesús, perdóname, a mí hasta se me ha olvidado hablar un poco de tu palabra? Si lo hicieron tus discípulos, tus apóstoles, si lo hizo la iglesia primitiva, a mí hasta se me ha olvidado, hasta vergüenza me da. Yo quiero orar por usted. ¿Alguien le quiere decir a Jesús: Jesús, si esas mismas palabras fueron las que crearon cielo, tierra y crearon al primer hombre, siguen siendo las mismas palabras, pero para que el hombre caiga rendido a tus pies, para que entiendan que son pecadores y que necesitan de ti? Perdóname, porque a mí esta vergüenza me da proclamar eso. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien que le quiere decir a Jesús: Jesús, yo quiero proclamar tu palabra como iglesia? Yo me he descuidado, yo no lo he hecho, o hasta me da vergüenza, pero hoy lo quiero hacer, porque ahora entiendo que las mayores obras del discípulo cristiano es que muestran a Cristo, muestran el medio del Padre, y son mayores porque siempre proclaman el evangelio. ¿Alguien quiere levantar su mano? ¿Quién le quiere decir a Jesús: yo quiero testificar de ti, Jesús? Yo lo quiero hacer. Perdóname porque no lo he hecho, lo he olvidado. Pero si sigue siendo tu palabra, sigue teniendo poder para perdonar delitos y pecados. ¿Hay alguien? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy hemos aprendido sobre las mayores obras del discípulo cristiano. Y gracias porque nos ha enseñado que son mayores porque muestran a Jesucristo. Son mayores porque muestran el medio del Padre. Y son mayores porque proclaman el evangelio de redención. Esa fidelidad de tu iglesia desde el inicio es lo que tú quieres para nuestra congregación, para tu iglesia. Que siempre testifiquemos de ti con el evangelio de redención para gloria y honra tuya. Te agradecemos por tu palabra en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén y amén.